Ahí va. Hola Luis querido, ¿cómo andás, pa? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, Bien, bien. todo tranquilo, por suerte. Bueno, no, les estaba comentando ahí, habrás oído que a los que se empezaban a sumar, que si hay alguien que conoce de las redes en esta charla, sos vos. Es tan claro que no, que no sé Esta yo, basta tarde mirar un poco tu estoy Instagram para sentado. darse cuenta. Vos sabés que esta semana que pasó, desde la semana pasada, arranqué en Twitch, que es una plataforma mucho más complicada que Instagram, Facebook, Twitter, toda. Y hoy estuve desde las 3 de la tarde hasta hace 20 minutos ahí configurando un par de cosas, así que me siento Mark Zuckerberg, más o menos. No, de esa no tengo ni idea. Mira que yo estoy descubriendo esta. Ves que ya van 2 o 3 plataformas nuevas. A mí siempre me pasa lo mismo con lo tecnológico. Porque yo cuando acepto que hay WhatsApp, ya me aparece el Zoom, el Google Meet, el Hangouts. A mí estuvo muy cerca Twitch de hacerme bajar los brazos, de tirar la toalla, pero no, igualmente sí, Twitch es una plataforma más para chicos, adolescentes y niños, pero sí me parece que es algo que tiene como mucho futuro, digamos, ¿no? Que bueno, esa no la conozco. En algún momento voy a tratar de ver un poco, porque yo que tengo hijos que van para la adolescencia, viste, hay que estar. Ya ahora que vos sos padre, ya te Ayornado. vas a empezar a dar cuenta, ya te vas a empezar a dar cuenta Sí, de lo que sí. se viene. ¿Cómo Bueno, andás sabés que a vos, mí Luis? me... Porque, Bien. espera, a mí me dijeron que bueno, va a ser una entrevista, que te va a hacer Luis, van a hablar un montón de cosas, pero ¿quién le pregunta a Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Vos estás bien, Luis? Y es difícil, mira, es difícil que yo te conteste en una situación como esta. Para mí, a mí me resulta muy complicado todo el tema de pensarme o de repensar la actuación en estas plataformas. Nosotros estamos Eh, haciendo todos como una especie de eso, estamos como haciendo unos cursos acelerados para comprender toda claro. esta nueva etapa que de verdad, en lo personal, yo quiero y deseo, como todo el planeta, que esto pase pronto y que las cosas vuelvan a tener un carril, si no igual al que teníamos, algo similar, porque Sí. el conocimiento en lo nuestro es muy complicado, porque lo presencial es fundamental. Para mi manera de hacer Mal. teatro, de concebir el teatro, es fundamental, o el cine, la presencia, estar en una sala de cine y no tener que verlo en el telefonito o en una notebook o en una de estas pantallas que dan vuelta acá también por mi Es que vos casa. sabés que El me, presencial es otra cosa. me parece que eso pasa hoy. Justamente el otro día me junté con un productor de Carlos Paz, porque bueno, se está armando también la temporada de Carlos Paz, y hablamos de eso, digamos, che, el streaming seguirá existiendo una vez que se habilite todo. Y yo creo que hoy el embole que una es excluyente de la otra, digamos, no, hoy una existe justamente por ausencia de la otra, pero sí me parece que, digamos, que en un futuro no muy lejano van a convivir esas dos plataformas, digamos, el streaming, Sí, con lo presencial, sí, con el porque ya contacto, estaban ¿no? además. Sí, Porque además ya estaban, digo, ya sí, estaban, y había gente que ya hacía funciones así, porque además pones un contenido en estas plataformas y la posibilidad, el mundo tiene posibilidad de ver sí, lo que estás eso es haciendo. genial. Entonces, en ese sentido, yo creo que se abre una forma que es novedosa para muchos y que va a ser muy importante. Digo, mucha gente va a seguir haciéndolo, independientemente de que siga lo presencial. Pasa que, Claro. bueno, una generación como la mía, yo tengo 52, tampoco es Estás hecho un digo, pendejo, Luis. no tengo Estás hecho un 70. pendejo, Luis. Pero, bueno, viste, pero a veces algunas cosas a mí me costó, ¿viste? Ya vamos 6 meses acá adentro y me costó empezar a aceptar algunas cuestiones y pensar que yo voy a hacer dentro de poco una obra que voy a actuar acá con mi mujer y con mi hijo, y lo vamos a hacer acá en el living de mi casa y la vamos a hacer en Mirá. vivo. Pero bueno, son experiencias. Pero también que, vos sabés que a mí me pasó cuando hice el primer show vía streaming, que lo hice el 13 de junio. Vos sabés que lejos por ahí de embolarme con la situación, de no poder estar en un teatro, en contacto con la gente, lo asumí como un desafío. De decir, che, bueno, por algo me tocó estar parado hoy acá y de presentar un show, y bueno, y ni hablar que era mi primer show solista, digamos, sin Nardo, y dije, che, bueno, vamos a ponerle la expectativa, la voluntad, digamos, y los nervios de encarar una movida nueva. Por ahí esta posibilidad de actuar vos con tu hijo, con tu mujer, en el living de tu casa, también es un viaje también, Sí. ¿no?
Sí, sí, eso ni que hablar que sí. Pasa que, bueno, viste, ahí el cuerpo te hace una resistencia, como Claro, siempre, digo, el cuerpo hace una resistencia porque lo que se concebía como forma de hacer, claro. digo, de repente fue de un día para el otro. Yo estaba por estrenar en el Teatro Cervantes. Un jueves hicimos el ensayo general, se cerró el teatro, se cerró el mundo, y bueno, y nos vinimos a Claro, casa. creo que también es una forma de salir de esa zona de confort. Digamos, a ver, vos laburás hace un montón de años en teatro, en televisión, tenés esa forma. Y creo que hoy también, en los tiempos que corren, encararlo, como te decía recién, como algo novedoso, como algo nuevo, que algo, o sea, que te ponga en ese lugar incómodo con ganas de aprender, ¿me entendés? Creo que también está bueno. Eso sí, eso sí, eso sin duda que sí, digo, y también digo, y estamos en esa, y más allá de la tristeza Bien ahí. que nos embarga en relación a lo que se perdió, digo, además los chicos son chicos, también ¿Eh? yo tengo los hijos chicos, y hay que tratar de dejarles un mundo mejor, por lo menos Claro, mejor ni hablar. de lo que hemos estado pasando estos meses. ¿Sabés que para mí, ahí cuando me comentaron y vos aceptaste este convite a esta charla? En general yo hablo con directores de cine, directoras, actrices, actores, escritores, pero tanto en Santa Fe, que fue cuando yo hice por primera vez este programa, como hasta ahora en los que empecé en Córdoba, el tema del humorista es una novedad para mí. Mirá. Entonces, digo en el sentido, más allá de los que uno por ahí más conoce o ha ido a ver, yo qué sé, cuando yo era chico, digo, ¿A en quién mi caso, viste? y Lelutier, digo, los Midachi la verdad es que nunca los vi de manera presencial. Claro, lo he visto. Pero a mí hay algo que también, acá está el condimento, de que no es un humorista de acá, no es un humorista de Buenos Aires. El tema del humor cordobés produce una enorme curiosidad, porque también desde chico ya uno iba viendo a un montón de humoristas y los cordobeses, sin duda, es como Sí. que llevan ahí un par de cabezas adelante, ¿no? Hay algo que yo creo que tiene que ver, y esto es una de las cosas que te quería preguntar, ¿cómo veías vos en relación a los otros humoristas, a los que son de otras provincias? ¿Cómo ves vos esa especie de carrera del humor? Porque es un andarivel distinto al que vamos por Sí. ahí Y los vos sabés actores que que, hacemos ficción en tele, en cine, en teatro. Es un andarivel distinto el humor, sin duda. mira, vos sabés con respecto a lo que me preguntaba en un principio, yo creo que a mí, por ejemplo, cada vez que presento una obra o algo, generalmente los lugares donde me gusta presentarlo es en Rosario. Creo que Rosario y Córdoba son dos, digamos, dos plataformas de humor, o son dos lugares donde se consume humor, que son, digamos, plazas muy exigentes. Creo que a partir de ahí uno puede ver si a nivel nacional, digamos, puede llegar a andar el espectáculo. Con respecto a lo que me preguntas del género del humor, creo que hoy estamos en otra época. Creo que el humor tuvo unas épocas muy fuertes, bueno, la época de Porcel, Olmedo, Sí. que creo que el humor estuvo muy bien posicionado y hasta te diría muy ligado por ahí a la jerarquía del actor, porque viste que el humor se lo intenta poner por momento como un género Sí, menor, ¿viste? sí. Eh, y bueno, después creo que hubo un momento en el humor en el que se los empezó a apagar un poco, justamente en este periodo de transición, me parece, del avance de la mujer, del feminismo, y por ahí el humor tuvo momentos en el que no fue muy de la mano de eso, y creo que hoy por ahí hay una camada de humoristas nuevos, más los viejos que se han podido por ahí, viejos en el sentido de que tienen más años de Sí, sí, trayectoria, sí. no viejos, Sí, sí, está claro. se han sabido adaptar y creo que el humor poco a poco, digamos, se va posicionando nuevamente. De hecho, creo que las redes sociales los demuestran mucho porque la gran mayoría de las cosas que se consumen son de humor y también desde otro lugar del humor, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, ya el cuenta chiste es muy difícil encontrarlo si no tiene más de 40, 50 años, digamos, ¿no? Por Sí. ahí, en mi caso, que me pienso, digamos, como, no sé si como una renovación del humor cordobés, pero sí otra forma de hacer humor, creo que en ese sentido, digamos, va tomando otra fuerza y otro color el humor de Córdoba. Y ni hablar que salgan humoristas de Córdoba que no se dan cuenta chistes, ¿no?
Claro, bueno, yo veía que tuviste la generosidad de enviarme dos de tus espectáculos, uno de Sí. los que hacías con Nardo y el otro, bueno, ya de vos como solista. Y yo veía que, bueno, eso, ¿no? Digo, a lo que yo veía cuando era chico en relación a los humoristas, estaba y Musicisti también, estaban los que estaba el papá de Sofía Gala, que eran Ah, Castiglione. de Castiglione. Digo, bueno, Sí, yo me acuerdo que en Rosario a veces íbamos a un restaurante y que tenía un teatro y un día yo ahí espiando veía el show y bueno, digo, y también lo que yo recuerdo como los humoristas en Rosario se hacía un programa en Canal 5 de Rosario donde iba Mario Sánchez y entonces estaba esa claro. cosa de Olandricina, digo, del cuenta chiste. En el caso de Mario Sánchez no porque era más, el humor de él no era solamente el chiste, sino Sí, que era como una especie de, era como un personaje. comediante como de la vieja escuela, pero también hacía eso, armaba personajes. Que decía en una película, me parece que de Olmedo y Porcel, los pajaritos, ¿te acuerdas que estaba como encerrado en Sí, el claro, baño? sí, sí, No me acuerdo totalmente, cuál es. sí, sí, y han hecho Mario Sánchez, cantidades, sí, Mario Sánchez, cantidades de películas, pero bueno, a uno le han quedado como esas especies de capocómicos claro, que se vinculaban mucho está vinculado al final grueso, a la grosería. Digo, hay algo que está claro. vinculado a lo popular en su expresión más cruda. Ahora, yo veía que también en el espectáculo de ustedes, en el caso cuando lo hacían con Ardo y ahora que se sabrá, hay algo de eso, pero también empieza como a ver los visos de otra cosa. Se empieza a perfilar como algo donde por suerte, digo, ya la mujer no es que ocupa el lugar que ocupaba antes en el Sí, chiste, donde el diferente tampoco, el diferente en relación a lo psicomotor, que digo, también se lo castigaba mucho desde el sí. chiste, ahora no. Digo, todo ese cambio para bien, porque es así, esto ha sido un cambio para bien. ¿Cómo sentís vos que yo ya veo en vos que el humor, desde como vos lo planteás, ya empezás diciendo, no atacamos a nadie, no vamos Claro. a faltarle el respeto a nadie, el que se sienta, es muy Mira, gracioso, vos sabés que yo soy... el que se sienta aludido, que se vaya. No, bueno, es que vos sabés que por ahí, digamos, es justamente ser... A ver, yo tengo una manera de... Algo no me pueden tildar de grosero o algo así, digamos, pero trato de ser muy honesto arriba del escenario con respecto al vocabulario. A ver, che, las malas palabras, como te decía, como digo en el show, digamos, tienen que ver con la intención. Yo nunca tengo intención de ofender a nadie. A ver, si yo digo la palabra culiado, digamos que es muy loco porque la palabra culiado, o sea, es aceptada en toda la Argentina con total libertad, radio, televisión, pero vos lo llegás a decir en Córdoba, en un noticiero o en algún lugar que sea público y te dicen, ¿qué es lo que decís? ¿Me entendés? Porque digo, mira, hay, por ejemplo, hay una chica que pone, Eugenia Mulo dice, no me gusta, insultas mucho, Camilo. Yo creo que el insulto, como te decía, y las malas palabras tienen que ver con la intención. Si yo digo, por ejemplo, no sé, no es el caso, ¿no? Pero digo, callate, culiado. Si vos te quedás pensando en lo que significa culiado, ahí creo que está el problema. Mira, ahí pone de vuelta Eugenia Murillo, no somos así todos los cordobeses. Creo que el gran error es justamente pensar eso. A ver, ponle, yo no represento a nadie, yo tengo mi manera de hacer humor. Está la gente que le gusta, la gente que no le gusta, pero no tiene nada que ver con representar o querer mostrar que los cordobeses hablan así. Como el único representante son la gente que vos votás, que vos pones un voto para que te representen. Un humorista, un actor, en tu caso, Luis, o cualquier otra persona que tenga otro rubro, digamos, no representa a nadie, digamos, es una manera de actuar, ¿me entendés? Que te puede parecer grosero, simpático, obviamente, a ver, bueno, si vos comparás los Lelutier con el humor que hacía Porcel y Olmedo, son absolutamente nada que ver, ¿me entendés? Digamos, Totalmente, o sea, en ese totalmente. sentido creo que son cuestiones de gustos, ¿me entendés? Que yo no represento el humor cordobés, Cacho Buenaventura tampoco es el humor cordobés, el Flaco Pailo tampoco, representan en su caso una manera de hacer humor y da la casualidad que son cordobeses. Y decime, ¿hay vínculo, así como nosotros, digo, como los actores? Después también vamos a hablar de esto que
así naturalmente surge como yo, que hago como una especie de diferenciación entre actores y Sí, humoristas. Digo, son distintas manifestaciones de distintas cosas. Yo hago comedia en televisión también, pero digo, no, sí, no me siento humorista. No, claro. no me siento humorista, digo, no podría pararme como vos o como ustedes, y sostener una hora y media que duran los espectáculos de ustedes, una hora y pico, una hora y media, Claro. digo, a lo mejor podría pensarme como de repente hacer un stand-up, pero digo, hay como diferenciaciones. Ahora, a lo que iba es, la, la, nosotros entre los actores, los más viejos, los más jóvenes, los intermedios, como uno, la edad mía, que hay, digo, yo estoy como entre medio de los de 25 y 70, digo, a los 50 y como tengo yo, estás ahí como en el medio y hay intercambio, porque nuestro trabajo es bastante colectivo. Digo, nosotros hacemos una obra Claro. y somos 4, somos 5, somos 20, somos 2, pero ustedes son uno, dos, un cuerpo de baile o un cantante como haces vos en tu espectáculo. Ahora, ¿hay diálogo, hay encuentro entre los viejos humoristas que tienen ya un estilo y las nuevas camadas que vienen empujando? Sí, de hecho yo tengo muy buena relación con Cacho, con el Negro, con Chichilo, con el Flaco Pailos, también hemos compartido un montón de temporadas. Sí, yo creo que sí. Sí me parece, digamos, que puede habido algunos humoristas que por ahí no se han ayornado, que creo que han sido los que más reniegan. También debe ser difícil, digamos, hacer 10, 15, 20, 30 años de un humor y después encontrarse de un momento a otro en tener que cambiar algunas acepciones. Y creo que lo importante es justamente, por lo menos en mi caso particular, lejos por ahí de ser una cuestión discursiva y que me sirve, porque a ver, si yo dijera cosas fuera de lugar, digamos, tranquilamente perdería mi trabajo, digamos, porque, no sé, en su momento, ya no, pero en el caso de en su momento con Yayo, che, como decía muchas malas palabras y en su momento estaba permitido lo que hacía, no malas palabras, perdón, decía muchas cosas que por ahí ponían a la mujer en un lugar súper incómodo y súper feo, se le complicó, le caía gente a suspenderle las funciones, y bueno, tuvo que ayornarse. En mi caso particular, te puedo decir el de Nardo también, porque hemos trabajado mucho tiempo juntos, lo entendimos. No fue una cuestión discursiva de la boca para afuera, ¿me entendés? Sino una cuestión de entenderlo y tratar de no hacerlo, ¿me entendés? Y también mostrar justamente ese avance, esa deconstrucción, digamos, también en las maneras de hacer humor. Sí, eso se ve, se nota. También se nota que se sigue en la línea del intercambio con el Claro, espectador, mucho. sí. Digo, esto que vos hablás con las parejas y de distintas provincias y quiénes son. Ahí a mí a mí me pasa con el humorista, que me voy a poner como del lado de la gente que está como, que tiene como una visión que no conoce de qué va. Digo, uno puede entender algunas cosas que son de ficción, cuando es la realidad, las construcciones, pero hay algo en el humorista que mucha gente supone, y esto vos confirmámelo, o por lo menos cómo lo vivís vos, que el humorista es humorista en todos los aspectos de su vida. Cuando anda por el lado, en el auto, cuando está con su familia, cuando va al parque con sus hijos, cuando va a comer a un restaurante, que como que siempre tuviera que estar a la altura de sus espectáculos, como si siempre el chiste, la salida histriónica, tuviera que estar a flor de piel. Eso, vos como constitutivamente en vos, Sí. ¿vos sentís que vos sos ese que hace el espectáculo o esa es una construcción que vos haces? Y mira, digamos, o sea, generalmente tengo buen humor, digamos, ¿no? Obviamente que uno cuando está arriba del escenario, justamente, yo me considero actor y humorista, digamos, ¿no? Uno cuando está arriba del escenario, ya desde el momento cómo coloca la voz, cómo se mueve, cómo reacciona, digamos, obviamente es una construcción. Sí, abajo del escenario, sobre todo los humoristas nos pasa mucho de que te exigen ser gracioso, ¿sabes? Te encuentran 2:30 de la mañana, 3 de la mañana en un boliche y necesitas algo gracioso, contame. Y es como que tenés que estar predispuesto a eso, pero, a ver, es un embole, por ejemplo, cuando no lo entienden y se ponen densos. Nos pasó mucho con Nardo que por ahí laburábamos mucho con adolescentes, apenas arrancamos, porque nosotros también éramos menos pendejos, y te encontraba a 3 de la mañana con un borracho, escucha, tengo acá este gracioso, mira, te voy a contar. Y pasa, por Dios, como por momentos
es como fácil, ¿viste? Como que en todos los grupos hay uno que es gracioso, ¿me entendés? Y como que en Sí. esas circunstancias te lo quieren presentar, pero no, yo creo que está bueno y hay que ¿Vos saber lo entenderlo sentís también. como lo sentís como una, digo, cuando estás en reunión con gente que por ahí no son todos amigos o cercanos, sentís como ese Presión. impulso que tienen, Sí, como a decir, bueno, a ver qué onda tiene Camilo? ¿Es así, sí. Camilo? Me hace cagar de la risa también en una reunión o comiendo un Y asado. pasa, a mí ¿Sentís me vos eso pasa por como ahí. presión? Sí, sí, sí. Sí, me Sí. pasa por momentos que como que sentís que tenés que ser gracioso. Y bueno, y creo que no hay peor cosa que sentir la presión de tener que hacer qué, ¿no? Y también, mira, a ver, viene muy de la mano por ahí de lo que están discutiendo en los comentarios, que hay diferentes formas. Parece que se armó una, ¿eh? No, pero es Se una armó. cuestión de. No, pero son cuestiones de tolerancia, digamos. Che, a ver, si yo dijera que soy malo humorista porque a alguien le gustan los lelutiers, no, son diferentes tipos de humor. A ver, vos no vas a encontrar el mismo humor, por decirte, en la peatonal del centro, que en el mejor teatro de Buenos Aires o en el Teatro Libertador de acá de Córdoba. Digamos, son diferentes formas de hacer humor. ¿Te pueden gustar o no? De ahí a que sea un mal humor o un buen humor, hay un tranco largo porque es así una cuestión de gusto. Porque digo, che, a ver, creo que si uno tuviese que definir rápido, y los Lelutiers son mejores por decirte que Cacho Buenaventura o que Flaco Pailo, por decirte un ejemplo. No, son diferentes tipos de humor. Los modernos, por ejemplo, acá en Córdoba, que por ahí son un espectáculo, te podría decir que no son un espectáculo que no es popular, ¿me entendés? Digamos porque te nombran muchos autores, intelectuales, qué sé yo, que por ahí para cierto sector no lo conocen y no la entienden. Pero no significa que sea un mal humor, ¿se entiende? Totalmente. Porque digo, Bueno, sí, sí. los cordobeses tienen algo muy arraigado que es, eh, a- a- tienen un montón de cosas para ver. Porque vos además me estás nombrando gente que debe hacer seguido espectáculos en Córdoba. Estos humoristas que vos me nombrás, que yo por ahí no los Sí. conozco, deben hacer seguido espectáculos. ¿Vos con qué frecuencia haces tus espectáculos? Y mira, yo hace ya, bueno, en Córdoba teníamos una época que actuábamos con Nardo 3 veces por semana. Hacíamos los domingos, los Es un jueves y los montón, sábados. es un Sí. montón, es Que un fue en la época montón. más que todo que hacíamos café concert. Después arrancamos por ahí con la gira nacional y sí, hacíamos, digamos, 2 o 3 funciones, digamos, en la semana en diferentes partes de la Argentina. Pero ponele, temporada de Carlos Paz, la última que hicimos hacíamos los martes Mina Clavero, los miércoles Santa Rosa y de jueves a domingos Carlos Paz. Bueno, ves, Montón. ahí hay algo que es un montón. Digo, ahí hay algo que por ahí si no se dice, el que no vive en Córdoba, no toma la magnitud de lo que es. Digo, yo estuve viviendo, el otro día te contaba, en enero estuve viviendo un mes allá, y yo preguntaba la Mona Jiménez si toca todos los fines de semana, y toca todos los fines de semana, Es y que, tocaba varias veces, y se llena claro, claro. siempre. Bueno, la Mona Jiménez, imagínate, es un artista de casi 50 años que está arriba de los escenarios y en Córdoba, creo que desde que arrancó, todos los viernes toca. Por decirte, hoy toca son los viernes en el Sargento. Pero bueno, la dinámica de baile es muy así también, ¿no? Digamos, y es más, hasta cuando te salís de esa dinámica de estar 3 o 4 veces por semana en Córdoba, es como que ya la gente se empieza a decir, che, ¿qué pasó? ¿Por qué no está el jueves acá? ¿O por qué no está el viernes ahí? ¿O por qué no está el sábado allá? ¿Me entendés? Es como, Digo, eso es, en eso Córdoba es muy loco. sí, porque no es frecuente, no, digo, no es que pasa en todas las provincias que hay o movidas en relación al humor como hay en Córdoba o a la música como hay, porque además de la Mona Jiménez debe haber un montón de otros Sí. grupos de música que por ahí no son conocidos a nivel nacional, pero que evidentemente tienen un recorrido y una posibilidad de hacer funciones en distintos lugares de Córdoba muy, muy grande, que por ahí uno no lo conoce. Ahora yo me preguntaba, en relación a esto, primero me preguntaba vos cómo te sentís vos, porque vos también te presentás como actor, vos no te presentás como Sí, humorista. Vos decís, yo soy exacto. actor que hago Bueno, yo, humor. yo arranqué haciendo improvisación con los Pelafustanes, que éramos 4, y ahí, digamos, no teníamos el momentito que por ahí como es con Nardo, o como era con Nardo, de estar parado y yo le digo viri viri, pararte y hablar. Eran, por ejemplo, la gente entraba al show, escribía en un papelito algo, no sé, por ejemplo, teníamos diferentes temáticas, por ejemplo, una era cuentos clásicos, versiones inéditas, por decirte, Pinocho se enamoró de la Cenicienta, por decirte. Listo, y tenemos que representar una situación de entre 4 y 6 minutos con respecto a eso. Y ahí era todo actuado, digamos, ¿me entendés?
Eso lo hacían con Nardo. No, eso lo hacemos con los Pelafustanes. Con los Con Nardo Pelafustanes. teníamos improvisación, pero iba más desde el discurso, digamos. Che, agarramos la che, ¿de qué quieren hablar? No sé, de los aviones, pum, de los odontólogos, pum, y arrancamos. Ahora, esto que vos decís, el que no, por ahí no sabe lo que es improvisar, digo, nosotros cuando Sí, hacemos una obra, de repente empezamos a improvisar en relación a algunos textos, algunas situaciones, algunos, a los vínculos entre los personajes. El humor, digamos, vos no es que hiciste una escuela de humor. no, en realidad me terminé formando en el humor porque yo hacía clown en Cirulax y apenas arranqué. Después hice un par de talleres de comicidad, pero sí me daba cuenta que mis salidas siempre iban para ese lado. Hasta te diría por una cuestión personal, digamos, que me cuesta conectarme con las emociones y al toque apenas me estoy conectando, ya me estoy poniendo, ¡tum! Ahí nomás algún chiste, me voy, me escapo. De hecho, mi terapeuta siempre me decía, ay, mira, ahí largaste un chiste. ¿Me entendés? Digamos, desde ese lugar, digamos, es como mi válvula de escape, por decirlo de alguna forma. No te lo permitís mucho, no te permitís No, mucho me cuesta. esos lugares. No, me cuesta, pero si me preguntás, es un lugar donde me encantaría profundizar. Vos me preguntás, che, ¿te gustaría actuar en una película o hacer algo de drama? Sí, me encantaría. No sé si es el lugar donde me desenvolvería bien, porque justamente me saldría de mi zona de confort, que ya sé más o menos cuál es el mecanismo para hacer reír, qué decir, qué no decir. Claro. Yo también veía y me llamaba la atención porque hay algo en el humor de ustedes que tiene como algo local fuerte. Y también leía por ahí algunas cosas que vos decís en relación a las temáticas que les gusta Sí, abordar, el fútbol, el cuarteto, digo, hay como géneros muy populares que aunque ustedes se los ve que se sienten a sí. gusto, se los ve que se siente a gusto. Estas cosas son adrede, digo, ustedes, ¿cómo construyen eso? Cuando construían con Nardo, digo, ustedes se juntaban, pensaban un poco sobre qué, Con ¿cómo era esa Nardo, dinámica? vos sabés que creo que si la gente hubiese conocido cómo armábamos los espectáculos con Nardo, creo que se hasta nos fue muy bien, gracias a Dios, digamos, si hubiesen hasta aprendido mucho más porque nunca nos sentamos a escribir. Nunca nos sentamos, che, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro. Si no era, che, bueno, capaz que decíamos, che, vamos a hablar de los odontólogos, pero nunca escribíamos. Era, che, lo No lo que salía escribían. arriba del escenario, bueno, eso pasa mucho en las temporadas de Carlos Paz. Arrancaba un show y íbamos improvisando y después a medida que iban Es un pasando la vértigo función, muy grande, digo, lo que estás mal. diciendo es de un vértigo muy, muy grande. Es como salir sin letra y decir, bueno, a ver a dónde vamos. Digo, supongo que eso les Claro. generaría una adrenalina muy grande. Bueno, para mi colon irritable, digamos, era dolorosísimo, pero la verdad que lo disfruto mucho. Y también creo que también es una cuestión de, yo le decía a Nardo, yo tengo un instinto de supervivencia arriba del escenario, ¿me entendés? Digamos que es muy difícil, y si no, también la improvisación me dio la posibilidad de blanquear lo que pasa. Nunca me pasó de quedarme en bola, digamos, y no de decir nada, pero, che, pasó algo, y decir, bueno, está pasando esto, ¿qué? ¿Me entendés? Digamos, o sea, el blanquear también es otra forma de generar humor. Creo que lo peor que le puede pasar a un actor o a un comediante o a un humorista arriba del escenario es justamente pasar por la situación incómoda de que el público se esté dando cuenta de algo y el actor no lo esté asumiendo. ¿Viste? Cuando decir, ay, pobre guaso, la está pasando re mal. Es como a Eugenia, por ejemplo, que estaba conectada casi 3 horas que la está pasando re mal en el vivo porque no le gusta y es como que tiene una cosa masoquista de querer seguir estando, ¿me entendés? Pero hay gente que disfruta de eso, ¿me entendés? Digamos, de estar ahí como, no sé, en el actor pasa mucho eso de que si el espectador se da cuenta que el actor la está pasando mal, va a decir, ay, que se vaya, pobre tipo. Es como Sí, si dice, sí. ¿qué pasó, che? ¿Me entendés? Digamos, es como, eso a mí me encanta verlo. Bueno, los improvisadores cuando improvisan hay Eh, que es una técnica y Mal. con el humor imagino que debe ser algo bastante muy particular. Yo me preguntaba, hubo un momento en donde algo que es de un valor local tan fuerte como fueron ustedes cuando estaban con Nardo, como sin duda lo serás vos ahora como solista,
Hubo ahí en un momento como una especie de posibilidad de participar en el programa de Tinelli. Yo me preguntaba en relación a esa posibilidad, ¿cómo lo tomaban ustedes siendo que de verdad ustedes tienen como un lugar muy ganado entre seguidores de ustedes, entre detractores? Digo, porque cuando uno tiene gran cantidad de gente que lo Sí. sigue, tenés gente que te sigue para bien y gente que te Bueno, sigue de para hecho, darte. hoy lamentablemente, digamos, pasa mucho que mientras más conocido te haces, es como que a la gente más te putea. Che, vos a Twitter pone Ulises Bueno, que es uno de los artistas más reconocidos de la Argentina, y encontrás muchas más puteadas que gente tirándole buena onda, digamos. Eso es, la verdad es que es terrible. De hecho, por ahí, los que nos manejamos mucho en redes, sabemos hablar, digamos, eh, es muy loco, digamos, que la gente se tome el tiempo de hablar mal del trabajo de alguien, digamos. Yo creo que eso es lo peor de todo. Porque digo, es una cuestión, es como, che, mira, yo paso por la vidriera de un local del centro. Si a mí no me gusta la vidriera, no entro y digo, esta a Eugenia no le va a gustar, pero le voy a decir igual. Che, qué poronga esa vidriera. Pero tendrían que cambiarla y sigo caminando. No, no me gusta la vidriera, sigo caminando y me voy. ¿Me entendés? Digamos, por ahí pasa que la gente por ahí, que no sé, debe ser cuestiones internas, proyectan alguna otra cosa o algún fracaso o alguna otra cosa interna, Eso que, sin que duda. claro, que van, ¿me entendés? Y se quejan del laburo de otros. A mí me parece eso que, lejos de enojarme, digamos, y de enroscarme y de ponerme a pelear, digo, che, ¿qué le pasará para decirle algo que no? Es como, a ver, yo no creo que, a mí no me da la cara para decir, che, la verdad, Luis, la última película que hiciste malísima. ¿Qué pasó? Vos me vas a explicar que te decís, no, es que sos mal actor, Luis, la verdad, porque lo que vos haces no está bueno. Yo creo que la gente que hace eso, me da más ganas de charla para preguntarle, che, ¿qué te pasa para que estés reaccionando y pensando de esa forma? Que capaz de la crítica constructiva que te quieren hacer, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, pasa mucho eso, para mí Es, dice, a mí me pasó, mira, escucha, hace 3 semanas más o menos, había un tipo que, te juro por Dios, hacía 5 años que me venía puteando por todos lados. Es más, tengo un mensaje del 2017 que le escribo, maestro, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué me insulta por todos lados? Bueno, la cuestión es que me putea, son un fracasado, no serví para nada, bla, bla. Y me fijo dónde trabajaba y trabajaba cerca de casa. Me tomé el atrevimiento y el tiempito, digamos, de ir hasta el laburo del tipo. Entro y me atiende así de golpe, ¿no? Le digo, maestro, disculpa, le digo, tengo una consulta, ¿dónde me puedo sentar? Acá, donde usted quiera, caballero. Bueno, voy, me siento. Yo re nervioso porque yo sabía todo lo que estaba pasando por mi cabeza, ¿me entendés? El tipo ahí como que me vio y se sorprendió, pero ni se imaginó que yo sabía que él era el que me puteaba como si me hubiese chapado la mamá, ¿me entendés? O sea, no sé, pero zarpado. Bueno, la cuestión es que estuve ahí un rato, tomo un café, que eso encima yo lo miraba cuando pedí el café porque digo, me lo voy a escupir, algo me lo va a hacer, ¿me entendés? Y en un momento cuando me viene a traer la plata, me viene a traer, viste, como te traen como ese cuadernito, y agarro, le hago así, cuando me lo agarro le digo, disculpa maestro, le digo, ¿yo te falté el respeto en algún momento a vos? No, me dice, no señor, usted no me falta el respeto. Le digo, bueno, vos a mí me lo venís faltando hace como 5 años. Le digo, mira, le digo, si yo te quisiera complicar en tu laburo, le digo, tiro la mesa, rompo un vidrio, hablo con tu supervisor, te tiro un puñete y me armo un quilombazo acá adentro, le digo. Pero le digo, la verdad que no quiero hacer eso. Le digo, vos cada vez que me comentás a mí, que me pone que soy un fracasado, que no sirvo para nada, que por qué la gente me sigue, digo, me estás complicando en mi laburo. Le digo, yo te doy 2 consejos, que ahí me fui un poco a la bosta, pero también es una cuestión de barrio. Yo te doy 2 consejos. Uno, le digo, si vas a putear a la gente, le digo, no pongas donde laburar porque te van a venir a buscar. Le digo, y 2, la próxima vez que tuve cada trompada, le digo, dejá de putearme. Y ahí ahora, él, dice, él no, sabía que el que le estaba contestando eso eras vos, porque a veces la gente en sí, las redes, lo que yo me he dado cuenta es que por ahí si te ven ahí en las redes, putean se por, no sé, asustan. por lo que fuere, después te ven personalmente y a lo mejor, le digo, Es que arrugan. no se sostiene, a ver, no se sostiene para nada. O sea, ¿por qué alguien podría venir a decirme a mí que soy un fracasado o lo que sea? Digamos, o sea, solamente te podés quedar con el que no te gusta, pero de ahí es que yo soy, hago o no hago, dejo de hacer, son cuestiones de gusto. Si uno hace arte cómico, no. Si es un cómico que dice malas palabras, no. Si es un cómico que solamente la gente que lo entiende que es bilingüe. Esas son cuestiones de cada uno, digamos, y de gusto. Por eso digo que yo no considero que haya buenos y malos humores, digamos. Creo que hay sí un humor para cada época. En el caso de, a ver, Porcel y Olmedo, en su momento fueron los dos grandes más humoristas, los dos mejores humoristas de la Argentina. Hoy los pone a Porcel o Olmedo un segundo en la tele, le caen 700 denuncias de Lirani porque
ese humor ya no se consume y no se permite, ¿me entendés? No, para nada. Ahora yo ahí veía esto de que ustedes generan un público y tienen una corriente de público, y ustedes lo más probable es que podrían no moverse de Córdoba. Ahora, yo veía que hubo ahí como un intento, o estuvieron un poco en un programa de Tinelli, y había como una revuelta en los medios de Córdoba, por si Camilo y Nardo iban al programa de Tinelli. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Lo ven como un lugar a llegar? ¿Lo ven como algo que les despierta curiosidad, que los podría hacer crecer como humoristas? ¿Qué es lo que ven en ese mundo que está alejado de Córdoba? Para ser honestos, creo que con Nardo nunca sé si tú teníamos ganas de entrar al programa. Sí, obviamente, digamos, la repercusión que te da el programa, después para hacer función, la repercusión, como te decía, digamos, en cuestiones económicas la diferencia que hace es zarpada. Si me preguntas, creo que te acorta un poquito el camino, ¿me entendés? Digamos, pero también lo hacemos por una cuestión lo hicimos, bueno, de hecho lo hice yo hasta en el Cantando hace un tiempito, por cuestiones de jugar con eso, pero también, digamos, además creo que si hubiésemos entrado con Nardo, creo que lo hubiésemos laburado desde otro lado también, ¿me entendés? Yo creo que, con Nardo laburamos para Davope, que es el Chato Prada, Jope y Corvo, con Flor de la B, con la Bomba Tucumana, Silvina Luna, el Polaco. Y la verdad es que por momentos en esa producción no la pasamos bien. De hecho, yo a la semana quería renunciar, me quería ir porque, gracias a Dios, digamos, no tenía la necesidad de aguantar un montón de cosas que me tuve que aguantar con Gladys Florimonte y toda la movida. Pero también me hizo sentir muy bien, digamos, y a Nardo también, digamos, que nos manejamos siempre igual, ¿me entendés? Y creo que eso estuvo bueno. Digamos, nos manejamos siempre igual de la misma forma, sin meternos en quilombo. Tuvimos la posibilidad de hacer un montón de estupideces que podría haber sumado por una repercusión, y la verdad que no lo hicimos. No, y eso tampoco, ustedes sienten que por no haber ido a lo de Tinelli no van a tener cantidad de gente, porque eso no pasa. Ustedes sí, a lo mejor o lo que sí hubieran querido es como una proyección más nacional. ¿Ustedes sienten que sí hay una realidad, llega un momento sí que Córdoba te pone como un cerco que cuesta salir a otras provincias? En realidad, si hay una realidad, digamos que, todo, o sea, la aceptación de Buenos Aires para cualquiera que no es de Buenos Aires, digamos, es como que te jerarquiza en tu provincia, ¿no? Digamos, cuando nosotros estábamos por ahí, que entrábamos a Tinelli, no, que Tinelli nos retuiteaba, el Chato Prada, Jope, bueno, Dybala, un montón de personajes, digamos, súper reconocidos, como que la gente de Córdoba decía, sobre todo no sé si la gente de Córdoba, la gente de los medios de Córdoba, ¿no? Era como, ese Camilo y Nardo, capaz que van a ir bailando, y ya era como una cosa hasta te diría, de más respeto, porque digo, con Nardo siempre tuvimos la capacidad, gracias a Dios, digamos, de darnos cuenta y de saber percibir esas cosas y saber jugar hasta cierto punto con eso. Porque digo, la vez que sentimos que se nos iba de las manos, no nos perdimos, digamos, nos llamaban de intruso para que digamos qué nos pasaba, nos llamaban del programa de Ángel de Brito para decir qué nos pasaba, y le dijimos, nosotros no somos así, no vamos a decir qué tal nos dijo, porque posta que la pasamos mal en serio, digamos, situaciones súper feas, digamos, que le podríamos haber sacado un provecho, Luis, si hubiésemos querido, digamos. Sin duda. Y no, dijimos, ni en pedo, digamos, no me considero de ese estilo. Y eso no les imposibilita nada, porque ustedes tuvieron, cuando lo hacían con Nardo, tenían función, y recorrían además la provincia. No es que estaban solamente en la ciudad de Córdoba. Porque estas cosas que tienen, viste que estas cosas tienen eso, yo soy rosarino, y cuando yo vivía en Rosario, antes de venirme acá, y empecé a hacer las primeras participaciones en algún programa, era como una revelación la cosa del que vive en el interior de la Argentina y se va a Buenos Aires. Yo tenía una tía, el primer bolo que yo hice en un programa que se llamaba Vivo con un fantasma, te estoy hablando del año 94, yo me vine acá en el 93. No, y fue en el 93 que hice una participación, 2 capítulos, una cosita. Claro. Me acuerdo, una tía mía que no me había ido a ver nunca al teatro, jamás. Y yo hacía desde que era muy jovencito teatro, me dijo, parecías un actor de verdad.
Hay algo como que, hay algo como que te Claro. legaliza esta ciudad, ¿viste? Como que te legaliza el lugar que vos estuviste dándole y dando. Yo ya había hecho un montón de funciones en Rosario. Sin embargo, Claro. lo que me legalizaba para mi tía Elvira era que hubiera hecho un programa de televisión. Ahí era Bueno, un actor de y verdad. pasa mucho, por ejemplo, en mi caso como comediante, humorista o actor, te ven en un cartel y dicen, qué bien que te está yendo, estás en un cartel, o te vi en la tele, en una propaganda. Pues, si vos Totalmente. querés pagar el cartel que voy a decir, hola, soy Luis, lo podés hacer tranquilamente. Digamos, si no, no te van a decir que no, ¿me entendés? Si querés poner Totalmente. una publicidad en la tele, hola, ¿qué tal? Me llamo Camilo y tengo una ferretería que es re grande. Listo, lo podés hacer tranquilamente. Totalmente, es así. Vos también no te has quedado solo con el deseo cumplido, porque lo haces, del humor solamente actuando, sino que también sos productor de vos mismo, digo, o productor del espectáculo, o lo serían con Nardo, no sé cómo era ahí la Sí, vos sabés que sociedad. también creo que ha sido una cuestión, digamos, a ver, Córdoba, a ver, no está por decir una boludez, no eres Córdoba. A ver, mi generación, antes era muy fácil, digamos, tener repercusión, por decirlo de una forma. Acá en Córdoba, che, tenés que hacer Mario Pereira, poner propaganda en Canal 12, digamos, y la repercusión estaba. Las redes después empezaron a poner a un público en otro sector, digamos, ¿no? Y ya, capaz que un público más grande, el que consume televisión y radio, y por ahí un público más joven, el que empezó a consumir redes, y nos empezamos a manejar de esa forma. Y yo veía y sentía que por ahí cuando queríamos hacer que repercuta lo nuestro, o darnos a conocer, no dábamos con la plataforma. Y por ahí los productores tenían más una cabecita en ese sentido. Che, hacemos temporada de Carlos Paz, son 15 carteles en Carlos Paz, 40 en Córdoba, Mario Pereira, Canal 2. Y si funciona bien, y si no, a la bosta. Yo decía, para mí no es así. Por eso creo que también por una cuestión de supervivencia, como te decía recién, me terminé volviendo productor de mis propios productos, justamente por la pasión y el amor que le pongo de querer que se conozca y en el caso con Nardo, de que nos vaya bien y hoy que me vaya bien. Sí es incómodo porque por momentos tengo que hablar de mí. De hecho, me pasó, me junté con Miguel Pardo los otros días, que es un gran productor de temporada de Carlos Paz, y tenía que hablarle como lo que quería Camilo si él quería ser el productor de él, que en realidad estaba hablando de mí. Y le tenía que decir, che, mira, digo, ahora te va a hablar Camilo productor. ¿Me entendés? Camilo, Nicolás como actor quiere esto. ¿Cómo podemos hacer para que le demos eso a él? ¿Me entendés? Digamos que si tuviese un Totalmente. representante o un productor, lo encararía de esa forma. Pero yo, che, mira, Camilo quiere este camino. ¿Vos estás dispuesto a hacerlo? Mortal, podés ser su productor. ¿Me entendés? Pero si va por otro lado, no. Porque digo, por momentos es incómodo, pero por lo menos hasta ahora es lo que más me ha dado resultado. Y ¿Y también podés ya, delegar un poco, o sos muy personalista? ¿Podés delegar, digamos, la producción el que la encara sos vos? Pero digo, gente, yo veía, por ejemplo, algunos videitos tuyos, en algunos alguien te graba. Digo, es claro. una cosa más familiar, más amiguera. ¿Cómo Bueno, es? ahí tuve mucha suerte porque empecé a laburar con Juan Jocobo, que tiene una productora bastante importante aquí en Córdoba, y el que los edita, que es el Mati, porque también en los tiempos del humor, o sea, capaz que yo tengo una cabeza para editar, y la verdad que Matías le pegaba hermoso. Cómo los editaba, sentía como si lo hiciese yo con los tiempos, no porque lo haga bien, sino porque voy a decir, che, capaz que si deja una cara, una risa, acercas esto, lo otro, es como que uno siente que es su criterio, y más cuando lo empezó a hacer. En la producción sí lo que me ha pasado, he puesto personas en lugares de productor, pero no sé si me he permitido que un productor me diga, Cami, vos sos mi producto, vamos a hacer esto. Es como que te volvés un solterón, viste, de 45 años, que ya te gusta vivir solo, ya si mojaste la tabla la vas a limpiar cuando vos quieras, los platos están sucios, los voy a lavar a mis tiempos, ¿me entendés? Es como, en ese sentido, ya a medida que pase el tiempo me voy poniendo como más odioso, honestamente. Está mal. Bueno, no, digo, son cosas que pasan también en relación al camino que uno va haciendo. Digo, esto es así. Las curiosidades y las intenciones que uno tiene van cambiando también conforme a lo Sí. que uno va viendo que sucede. Vos en algún momento pensaste, por ejemplo, en la radio, comentabas en alguna nota que la radio te gustaría, ¿vos te imaginás haciendo micros de humor en la radio, haciendo cosas cortas, teniendo tu programa, un programa de humor de una hora? ¿O cómo te imaginas el humor en la radio? La verdad es que he laburado en algunas radios. Estuve un tiempo en Radio Orfeo acá en Córdoba, después pasé
un ratito por Radio Suquía con el Negro Moreno, que fui un par de veces. Y la verdad, si me preguntas hoy, digamos, bueno, justamente el caso que empecé hace poquito, hace 2 semanas. Twitch es una plataforma de streaming. Que la costumbre es que vos estés conectado como mínimo 2 horas y puedes estar 6 horas. Tengo un amigo que anoche se conectó a las 12 y hoy a las 10 de la mañana se desconectó. Que son formas de pasar el tiempo, che. Porque digo, acá nosotros estamos hablando, no podríamos quedarnos callados. Yo estoy muy acostumbrado al vivo de Instagram, que hago los Sally Vivaldi y toda la movida. El stream de Twitch tiene una cosa de que, che, bueno, escúchame Luis, vamos a mirar un video, una entrevista que te hicieron a vos en el año 92. Tú la miramos, reacciono cuando vos decís algo, pero podemos estar escuchándola 5.000, 10.000, 20.000 personas viendo. ¿Me entendemos? Como, es una cosa muy de televisivo, como se dice. Van más rápido, pero en cambio el stream de hoy es una cosa mucho más relajada, y si me preguntas, creo que en un punto vienen a reemplazar, digamos, por ahí a los medios tradicionales de esa forma. Cada uno hoy puede tener su propio programa de tele, querés poner la imagen en negro, tu propio programa de radio, ¿me entendés? Porque digo, y se van armando justamente, viste que tú dices la palabra comunidad. En Twitch lo más importante es la comunidad. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un vivo en Twitch, me voy y no apago y me voy. Le dejo toda mi gente a Luis, que también está haciendo un stream, ¿me entendés? Che, y toda mi gente se va para allá, los que se quieren quedar se quedan, el campo que ganas nuevos seguidores, pero digamos, es una cosa de comunidad que por digo, yo me empecé a adentrar en ese mundo y digo, chao. O sea, estaba a años luz, ¿me entendés? Y ahora como que empezás a entender que la idiosincrasia va por otro lado. Yo creo que también las formas de vincularse también han cambiado, van a cambiar mucho. Lo digo con cierta resistencia, porque yo pertenezco digamos, a la vieja guardia. Para mí lo presencial es como único. Ahora, empiezo a ver todo este tipo de plataformas y de TikTok, no es que lo sigo porque sí. es que me produce tanta curiosidad, pero de repente me pongo a mirar Instagram y de repente se me pasaron 15, 20 minutos, digo, pero ¿qué estuve mirando? Cómo hacen asado, por ejemplo. Ahora, claro, yo que no hice un asado en mi vida. Entonces, de repente veo eso, ¿no? Empiezo a notar cómo hay, esto que vos decís, maneras de pasar el tiempo. Y en eso realidad, también se convierte son en algo de empezás a generar vínculos desde otro lugar. Ni hablar, creo que son construcciones. Creo que, a ver, si viene mi papá y me dice, ¿por qué no estás con los chicos del barrio jugando al fútbol, acá a la vuelta, o salían en bici? Y capaz que en la época de mi viejo vos salías en bici y no pasaba nada. Hoy salí en bici, tenés un 90% de probabilidad de que te caiga en la bici. Si salís, digamos, de que te pasen ciertas cosas, a ver, creo que, por decirte la cosa de vecindad, ¿viste? Yo cuando era chico, era a las 4 de la tarde, yo me iba a jugar la vuelta en mi casa y volvía antes que se haga de noche. Y si no volvía a esa hora, me hacían cagar. ¿Me entendés? Digamos, hoy, como te decía, hoy pueden estar streameando de 12 de la noche a 10 de la mañana, a la tarde, o jugando en red. Y creo que también hay que saber entender que, a ver, si vos a tu hijo hoy le decís, che, no jugué los jueguitos, lo estás dejando afuera. ¿Me entendés? Un montón de cosas, lejos de querer, porque no va a encontrar amigos a la vuelta de la casa para jugar en el barrio, porque están streameando o están jugando. Sí. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro porque, por ejemplo, nosotros también tenemos que hacer como una fuerza para que los chicos no estén todo el día jugando a Fortnite, ¿viste? Que están de repente 4 o 5 horas y si uno lo dejara, podrían estar todo el día, ¿no? Si uno lo dijera, pero vos sabés que están conectados. ¿Me entendés? Sí. Están jugando y tienen 5 que están, dale, perfecto, dale, yo voy por el pasillo, dale, bueno, vamos. ¿Me entendés? Porque digo, es otra construcción y por ahí, bueno, a ver, hoy te digo la verdad. Yo como papá, viste que por ahí le podés discutir, te dijo, che, no estés todo el día en la compu. Cuestiones económicas, la plata que se puede ganar en cuestiones de stream, Luis, es zarpado. Pero, ¿me entendemos? Sí. Hoy no te conviene que se reciba de abogado, de contador o de médico, sino que le vaya bien jugando en los jueguitos porque ganen dólares y desde el comedor. A ver, ponele yo y empecé a streamear. Puedo ganar dinero desde el comedor de mi casa. ¿Me entendés? A ver, me pasó con las funciones. Che, ponele yo la primera función corté 1.300 y pico, la segunda 1.400 y pico, y voy a decir, che, si yo hoy me tuviera que ir a Río Negro, en un auto, poner en riesgo un auto, poner en riesgo mi vida, llevar 2 o 3 personas que me acompañen, pagar la publicidad, y vos acá agarrás, haces una función que le pueden ver en todo el mundo, ¿me entendés? Porque es literal, le puede ver gente de Estados Unidos que no te va a ver nunca. Pues, che, ¿me conviene y me dejé ir un fin de semana? Si
a ver, el oficial Gordillo, por ejemplo, vendió una banda de entrada que por ahí te puedo decir, mira que hasta nosotros lo podemos ya ganar con Nardo, lo ganamos en una temporada, la gente que él metió en una sola. ¿Me Sí, entendés lo que te iba a decir? Y estoy 3 meses sí. laburando. Es una configuración totalmente distinta, es una Es configuración que cuesta imaginarla, porque son como una especie de películas que uno veía hace 20 años futuristas, que decía todos adentro de la casa conectándose con una Ni pantalla. Digo, hablar. Nos transformamos en, por ejemplo, en mi caso, los humoristas, que yo por ahí siempre lo hablo, tengo muchos amigos músicos, y los actores, los humoristas, nos transformamos en cantantes de golpe, porque yo hoy puedo tener una sala de 20.000 personas, puedo tener una sala de 40.000 personas, que antes, como humorista, si no te ven la cara, el gesto, era muy difícil, ¿me entendés? Porque la sala de streaming no es que vos podés decir ahora, bueno, últimas entradas. Mentira, no pueden ser las últimas nunca, porque son infinitas, ¿me entendés lo que te digo? Eso es muy sí, loco. sí. Sí, 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 es un cambio muy, muy fuerte. Cuestión económica, te digo, no, la cuestión presencial, física, emocional, es incomparable. A ver, yo tengo que Incomparable. poner 5 Sí. reidores para sentirme que lo que estoy haciendo le gusta a alguien, porque en el humor, si no tenés la respuesta, es dificilísimo. Ahí también yo veía en el espectáculo que vos empezás como solista, digo, igualmente vos tenés a alguien con quien rebotás. Sí, No es que estás totalmente solo, sino que hay alguien muy, muy afilado, ¿cómo se llama? Curtino. Curtino, digo, alguien muy, muy afilado. Vos lo conocés hace mucho tiempo, él te conoce, digo, ahí hay algo que es profesional. Bueno, Curtino es locutor, digamos, y creo que su principal laburo es labor en Radio Sucesos. Ha sido partner, por decirlo de alguna forma, del Flaco Pailos, digamos, acompañándolo ahí en el programa. Tiene una cosa, a ver, tiene su propio programa los sábados, pero tiene una cosa de acompañamiento. Bueno, a mí me pasa mucho con Nardo. Nardo fue lejos el mejor compañero que he tenido en toda mi vida arriba del escenario, porque yo tengo una cosa media avasallante de querer hablar, ¿viste? Como que estoy esperando que haga una respiradita para meterme, digamos, justamente porque por mi espontaneidad, digamos, no es que está tu tiempo, ahora viene mi relato, ahora viene el otro. No, con Nardo uno respiraba y el otro le metía un bocadillo. Y Nardo tiene una cosa mucho más tranquila y no confunde ni un segundo ni en pedo, digamos, el tema de los egos, de querer sobresalir. Entiende que es mi personalidad, digamos, nunca lo hago con una intención de querer resaltar, pero tengo una cosa acelerada, de ansioso, que vos podés decir, oh, este guaso, qué insoportable. Soy así, ¿me entendés? Y Nardo siempre entendió que era de esa forma y no que, querés ser más que yo, o vos querés abrir el show y querés cerrarlo. No, yo si siento que algo me sale, lo hago. Y si siento que doy asco, me alzo a locote en 2 minutos. Y fueron muchos años que estuvieron juntos. Y con Nardo estuvimos desde el 2014. Del 2014 al 2020. Casi 7 años. Es un montón. Y no terminar Sí. mal en 7 años es un gran logro. Preciosa. La relación que tenemos con Nardo, justamente creo que lo que pasaba arriba del escenario se trasladó siempre abajo, digamos, nunca nos llevamos mal, siempre fuimos muy sanos. De hecho, cuando nos separamos, ahora decimos, che, somos la separación más aburrida del mundo, porque no nos peleamos, no nos llevamos mal, y de hecho la última temporada de Carlos Paz fue como la frutillita de la torta, digamos, nos fue recontra remil bien. ¿Y la Eh, lo- decisión de la separación con qué tuvo que ver, Camilo? Nardo por unas cuestiones más de tiempo. Bueno, en esa tranquilidad que tiene Nardo por ahí, que te digo de que es mucho menos ansioso que yo, y te diría que es mucho menos pretencioso que yo. Yo por ahí soy mucho más ambicioso. Si me pregunta, yo a Nardo le decía, Nardo, ¿seremos los mejores humoristas de la Argentina? No, no creo, me decía. Pero no me decía, no creo porque no piense que lo podamos hacer, sino de que él no piensa que puede llegar a hacer ese camino, laburar, no laburar, porque no es la palabra laburar, tener que estar de jueves a domingo viajando. Él me decía, yo no me imagino No. otra temporada de Carlos Paz de martes a domingo sin estar en mi casa con mi hija. No, me dice, no me lo imagino. No porque sea vago, ¿me entendés? Sino por una cuestión de, tiene muy claro su límite. Yo por ahí soy más de dejar el cuerpo en lo que hago, ¿viste? La ansiedad me lleva. A mí si el cuerpo no me dice basta, yo le doy, ¿me entendés? Y también lo entendía así, me acepto y me perdono de esa forma. Y Nardo se acepta de esa forma, pero creo que tiene los límites un poco más claros. Igual, bueno, yo vi esa diferencia y hay algo que sigue vivo también en vos como solista. Digo, había esa ida y vuelta con la gente que tenían, por lo menos en el que yo vi con Nardo,
también yo no noté que haya perdido nada de espontaneidad estando vos solo y con Curtino que te hace una segunda Sí, sí, sí. extraordinaria, digo que el ida y vuelta ese era muy, muy bueno y veía cómo eso funcionaba. Y bueno, y esta introducción también que hay un cantante ahora también, ¿no? Digo, también Sí, sí. Bueno, este último show lo invité a la Pepa Brizuela, que es un referente del cuarteto acá en Córdoba, bueno, también a nivel nacional. Y la verdad que fue un gustito que me di, como se lo dije ahí en el show. Che, poder ser amigo de alguien que admirás, creo que es lo más lindo. Bueno, a ver, te digo honestamente, digamos, que vos me estés haciendo una entrevista a mí, para mí es como, wow, qué montón. Te he consumido un montón en películas y siempre me ha parecido zarpado tu laburo, la gente te lo está diciendo ahí también. Es lindo poder entablar una charla, digamos, con gente que uno admira. sí. Vos si me preguntás qué me gustaría de mi laburo, no que conozcan a Camilo. A mí, por ahí cuando estas cosas, vos querés a Tinelli para hacerte conocido. No es yo el que quiero ser conocido. Yo quiero que mi forma de humor Obvio, sea conocido, ¿me entendés? Y por ahí hay totalmente. gente que no entiende eso. Por eso, cuando te dicen Tinelli, yo sé para la mayoría de la gente lo que representa Tinelli. Pero yo no apunto a ser Esmeralda Mitre, ¿me entendés? Que me conozcan porque grito, ¿me entendés? Si no, che, me gusta cómo hace reír. Te diría, tengo una concepción del humor muy, muy mía, che, que diga palabras subidas de tono, o que hable, che, la palabra te lo digo, digamos, no sé si está bueno, pero culiar. A ver, me parece algo súper natural. Creo que encerrar eso en una cosa de tabú fea, considero, hasta te diría, la palabra que tiene que ver mucho con lo escatológico. A ver, todos vamos al baño. Creo que hay formas y formas de plantearlo. Pero me parece que hablar de eso también está bueno. De hecho, se va a cortar, me parece, Luis, Se ¿no? va a Son las cortar, 9. sí, 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 se va a cortar. Se va a cortar. La verdad que, bueno, ha sido una charla muy movida, muy, muy contento estoy de haber podido hacerla Gracias, con Luis. vos, muy contento. Y bueno, seguramente se va a repetir, seguramente andaré cuando todo esto pase por Córdoba estrenando la película e irás a verla ¿Te y te esperará un tenemos para, asado? por supuesto, y aprenderé a hacerlo, ¿viste? Porque estoy en esa ahora, ya mis chicos me dicen, tenés que hacer asado, ahora me voy a mudar a una casa que he hecho poner una parrillita chiquita, humilde, pero voy a tirar ahí Sí, unos chorizos, unas tiras de asado. así Muchas será. gracias, Camilo, muchas gracias. Y muchas gracias A, a todos los que nos han seguido, que han sido mucha gente. a vos, Luis, un placer. Bueno, te repito mi admiración para con vos, para con tu trabajo. Gracias a la gente de Cultura de Córdoba por el espacio, por el buen rato y a la gente, bueno, que se prendió en esta charla. Gracias, muchas gracias a todos los que nos han seguido, a la Agencia Córdoba Cultura y a toda la gente que hace posible.